¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una clase más de formulación y evaluación de proyectos. Hoy hablaremos de un tema muy importante para el desarrollo de nuestro proyecto que no puede faltar. Me refiero al marco teórico. Para ponerte en contexto acerca del marco teórico, quiero platicarte de una frase que utilizo mucho, sobre todo cuando hablar de antecedentes de algo se trata. Y la frase dice: es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Y lo que esto significa es que siempre es importante echar un vistazo al pasado o lo que se ha hecho antes, para construir ese presente y mirar hacia ese futuro. El marco teórico en un proyecto de investigación tiene precisamente esa esencia y ese mismo fundamento. ¿Quieres saber a qué me refiero? Quédate entonces a conocer cómo es que debemos de construir o elaborar de forma correcta un marco teórico para que nuestro proyecto de investigación sea el mejor. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Voy a empezar por explicar qué es o en qué consiste el marco teórico. Según Gómez 2006, implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes que se consideren pertinentes para el correcto encuadre de proyecto o estudio de investigación. El marco teórico, compañeros, es también conocido como marco de referencia, y es precisamente porque sirve de referencia sobre lo que ya existe o no existe en la literatura, sobre cualquier tema, independientemente de lo que sea, de lo que estés hablando. Si hablamos a lo mejor de finanzas, si hablamos del tratamiento de alguna enfermedad, del desarrollo de algún producto nuevo, de lo que sea. El marco teórico proporciona a quien esté leyendo nuestro proyecto una guía o una especie de referencia teórica. Los antecedentes, los descubrimientos, el empleo de alguna teoría, de alguna técnica, no sé. Todo lo que se relacione o aporte directamente al problema o a la situación que trate nuestro estudio. Dicho esto, enlistemos pues la utilidad o el papel que tiene este apartado tan importante para nuestro proyecto de investigación. Veamos las funciones principales del marco teórico. La primera, y como acabamos de platicar, es que provee al lector de un marco de referencia. Es decir, nosotros plasmamos en nuestro trabajo de investigación lo que ya existe o lo que no existe en la literatura. Especificamos qué estudios se relacionan con el tema que estoy tratando, o bien determino si no existe de plano información disponible en la literatura sobre el tema que estoy abordando. Y es entonces cuando esto pone en contexto al lector, a esa persona que está interesada en leer nuestro proyecto, nuestra investigación, y así de esta manera creamos en él, en este lector, un marco de referencia teórico del cual se puede partir para explicar lo que queremos explicar. Número 2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, es decir, proporciona esa guía al investigador, a nosotros que estamos elaborando ese proyecto, para que nos centremos en nuestro tema principal, evitando así las desviaciones del planteamiento del problema que ya hemos redactado, o que se aleje de los objetivos que también hemos ya realizado, de esos objetivos que nos hemos planteado general y específicos. Entonces nos va a orientar o nos va a proporcionar esa guía. Número 3. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones. Esto es que en muchas de las ocasiones, cuando nos metemos muy a fondo en el origen de la literatura, de la nueva información, pues surgen dudas o nuevas interrogantes, dando o generando más bien hipótesis, o que nos permita hacer una serie de afirmaciones que pues no teníamos planeadas, ¿no? Aunque esas afirmaciones o esas hipótesis más adelante las tenemos que comprobar, evidentemente, pues es el que se generen hipótesis o afirmaciones sobre algo que no estaba planeado puede servir bastante para darle más peso o más relevancia al tema que estemos abordando. Imagínate que esto es como si se diera por un accidente, ¿no? Como muchos de los descubrimientos que seguramente se te vienen a la mente que han surgido así sin pensarlo ni planearlo, así como un accidente. Entonces, al momento de nosotros estar investigando y ahondando en información, pues salen nuevas cosas, y esas nuevas cosas muchas de las veces pueden aportar y darle peso y relevancia más de la que ya tiene nuestra investigación.
Y por último, número 4, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Esto sucede porque cuando nosotros investigamos y agotamos pues muchas fuentes bibliográficas y nos damos cuenta que hay un hueco o una especie de vacío en la literatura y que sabemos que pues hay una oportunidad incluso de que seamos nosotros los primeros o los pioneros, por así decirlo, en escribir sobre algún tema. Sobre todo esto aplica muy bien para quienes estén pensando en desarrollar o innovar algún producto. Ahora bien, ¿qué pasos debo seguir o cuál es el proceso para poder construir o elaborar satisfactoriamente mi marco teórico? Veamos las siguientes 3 etapas. Número 1. Búsqueda y obtención de la bibliografía. Número 2. Revisión y lectura selectiva de la bibliografía. Número 3. Construcción o desarrollo de una perspectiva teórica. La primera es búsqueda y obtención de la bibliografía. ¿En qué consiste esta primera etapa? Básicamente en la recolección de la información de todas las diferentes fuentes bibliográficas que puede existir o de las cuales podemos echar mano. Gómez 2006 describe o clasifica a 3 de estas diferentes fuentes, que son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. ¿Y en qué consisten las fuentes primarias? Proporcionan datos de primera mano directamente del autor. Ejemplo, libros, antologías, artículos científicos, monografías, tesis, documentales, opiniones de expertos, etc. Es decir, todo lo que provenga de primera mano o de voz del autor, ¿sí? Como son los libros, como son los artículos científicos, que venga directamente de un escrito hecho por un autor, corresponden a las fuentes primarias. Ahora bien, por el contrario, las fuentes secundarias son aquellas fuentes de información que son aquellas compilaciones, resúmenes y listados de referencia publicadas en un área de conocimiento. Son listados de fuentes primarias donde se comentan brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos relevantes. Es decir, cuando nosotros encontramos un trabajo de investigación y ese autor está citando a otro autor, es decir, que está tomando información del autor principal o de la fuente primaria, esa es una fuente secundaria, ¿sí? Que son aquellas pequeñas reseñas o comentarios breves acerca de un tema en específico. Entonces, no proviene de la fuente directa, ¿sí? Como si lo hubiera escrito el autor, sino que otra persona tomó la idea de otro autor y la plasmó en ese trabajo, que también puede ser una tesis, que también puede ser un libro, cuando se referencia a otro autor, pero que no es el autor principal. Todas estas obtención de información provienen de las fuentes secundarias. Por otro lado, las fuentes terciarias son documentos que compendian nombres y títulos de revistas, así como sitios web, empresas, asociaciones, catálogos de libros e instituciones al servicio de la investigación. Ejemplo de esto son listados de libros disponibles en una librería. Es decir, aquellas fuentes que nos digan a nosotros de dónde podemos echar mano, es decir, que te referencien a un libro, que te referencien a un autor, ¿sí? Como sugerencia al tema que tú estás investigando, acerca de un listado, por ejemplo, de aquellos libros que pueden servirte. Si un profesor te recomienda algún libro, alguna revista científica, algún documental, esas referencias suelen ser las que denominamos fuentes terciarias. Etapa número 2. Revisión y lectura selectiva de la bibliografía. En el paso 1 o en la primera etapa hemos elegido la información o hemos investigado, hemos recolectado la información que nos será útil. En la segunda etapa vamos a checar esa información y detectar o seleccionar aquella información que sea más útil para mi investigación. Porque normalmente cuando nosotros hacemos una investigación de la literatura, lo que hacemos es hacer un compendio de lo que encuentro aquí, lo que encuentro allá, en este libro, en este artículo, en este documental, y lo voy juntando. De tal manera que al final que hacemos la recolección, que es en la primera etapa, pues a lo mejor encontramos 100 páginas. Ahora, en la segunda etapa lo que tengo que hacer es revisar esas 100 páginas y ver qué de toda esa información es la que va a aportar a mi proyecto, a mi trabajo de investigación. ¿Cuál es la que se relaciona directamente con el planteamiento de los objetivos?
¿Y cuál otra de esa información que yo recolecté no aporta mucho o de plano no tiene nada que ver con el proyecto de investigación? Entonces aquí hacemos una especie de rezague de la información y hacemos una depuración para quedarnos únicamente con la información que va a ser de utilidad. Número 3. Construcción o desarrollo de una perspectiva teórica. En la tercera fase o en el tercer paso, tenemos ya que empezar a redactar formalmente nuestro marco teórico. ¿Qué aspectos debemos de fijarnos en el desarrollo o en la construcción del marco teórico cuando vamos a redactarlo? Pues en primer lugar que debe tener una coherencia con el planteamiento y los objetivos. En segundo, tiene que ser secuencial. Secuencial me refiero a que en el marco teórico, por ejemplo, si yo empiezo a hablar de los tipos de plásticos y después hablo de qué es un plástico, pues no tiene lógica y no tiene secuencia. Primero yo debería de explicar la definición de un plástico, la historia a lo mejor del plástico, y ya después los diferentes tipos de plástico, los diferentes componentes de los que está hecho el plástico, no sé. A lo que voy es que debe de existir una secuencia lógica de lo que yo estoy narrando en mi marco teórico para el lector. Utilizar citas en los párrafos de las teorías, es decir, cualquier idea que nosotros seleccionemos de otro autor, de una fuente primaria o secundaria o terciaria, nosotros debemos de referenciar o citar a el autor que nosotros estamos consultando. Entonces, ese es el objetivo, o más bien en eso tenemos que fijarnos a la hora de construir o desarrollar nuestro marco teórico. Y siendo un poquito más específicos en esta parte de la utilización de citas, cuando nosotros vamos a referenciar a un autor, vamos a leer: cada vez que utilices ideas de otros autores, deberás dar crédito a esas ideas. El acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. Entonces, citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Entonces, a lo que vamos aquí es que si son palabras que tú estás colocando en el marco teórico de otro autor y no colocas esa cita o no le das crédito a ese autor de lo que tú estás poniendo, pues eso se conoce como plagio y es robar la información o la idea que tiene otro. Entonces es válido tomar la idea de otro siempre y cuando tú referencies de dónde estás obteniendo esa información. La manera de citar varía dependiendo de las normas que utilices para citar. Había platicado en otra ocasión que las más conocidas son las de Harvard y las de APA, pero las normas APA son las que más se utilizan. ¿Cómo utilizo las normas APA? Bueno, necesitarías revisar en qué consiste la norma, porque dependiendo, por ejemplo, si tú citas la definición de un autor tal cual, así de manera textual, es una manera de citarse. Es decir, si vas a poner primero el apellido, el año, la página donde lo obtuviste, si va entre comillas, si va en cursiva, si va entre paréntesis. Como hay muchas maneras de citar a un autor, y todas esas maneras te las explica a través de las normas APA. Entonces, la idea de citar a los autores durante el marco teórico y en general durante el resto del proyecto de la investigación es para que des crédito de lo que dicen los demás autores. No solamente tomar información por tomarla, sino darle ese crédito o ese honor o ese mérito a la persona que tuvo esa idea o utilizó esas palabras para describir aquello que nosotros estamos redactando. Entonces, además de las citas, al final de nuestra investigación, nosotros debemos de colocar lo que son la bibliografía o las referencias bibliográficas, donde nosotros vamos a describir de manera más detallada la fuente de donde se obtuvo, porque normalmente nosotros citamos en el documento o en la investigación solamente así como lo dice APA, ¿no? En el caso aquí, por ejemplo, que yo obtuve esta definición de marco teórico y puse
según Gómez 2006, entre paréntesis, implica analizar ya lo que dice Gómez y al final de la página que lo obtuve. Pero si el lector quiere conocer, por ejemplo, de qué libro se sacó esta definición o este concepto, hay un apartado, o vamos a redactar un apartado que se va a llamar bibliografía o referencias bibliográficas, en donde de manera más detallada y también mediante una norma o protocolo de las normas APA vamos a nosotros especificar aquí tal vez el apellido o nombre del autor, el año, el nombre del libro o del nombre del artículo, el nombre del documental, el lugar de publicación, el año, la ciudad, etc. Entonces, en las referencias bibliográficas o en la bibliografía que va a estar al final de nuestro estudio, es donde nosotros detallamos o somos un poco más explícitos al momento de describir los orígenes a detalle de esta fuente que hemos citado durante el texto. Es decir, si yo voy a citar a Méndez, ¿sí? Durante mi marco teórico, Méndez tiene que estar en la referencia bibliográfica o en la bibliografía al final. Pero este apartado de la referencia bibliográfica lo vamos a platicar en otra ocasión. Lo que sí es importante recalcar es que no solamente es, como puse aquí en imagen, copiar y pegar algo, sobre todo si lo sacamos de internet, sino de darle ese crédito a ese autor del cual estamos tomando esa idea. Eso es muy importante. Entonces somos profesionistas y como profesionistas también tenemos que empezar a redactar, tenemos que empezar a hablar y tenemos que ser responsables de este trabajo formal que estamos llevando a cabo. Hablemos ahora de otro aspecto muy importante que es el contenido o la extensión de nuestro marco teórico. Seguramente te estás haciendo esa pregunta de cuánto debo escribir o qué tan extenso debe ser mi marco teórico. No existe un número ideal para describir o construir nuestro marco teórico. La respuesta aquí es qué tan complejo es el tema que estás abordando. Eso va a depender mucho de la cantidad que tú determines, de la cantidad de hojas que tú necesites para poder explicarle al lector o transmitirle esa información o esa investigación. Lo suficiente como para que el lector no se quede con dudas, pero también lo suficiente como para no introducir, como coloquialmente le decimos, paja a nuestro proyecto. Hemos llegado al final de este video. Si te quedó alguna duda acerca de la construcción del marco teórico, ten la suficiente confianza para comunicarte. Agradezco mucho tu atención y tu asistencia. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente clase.